Hola, soy Julia Ruiz y voy a hablar sobre Adolfo Suárez. Aquí podéis ver una pequeña biografía sobre su vida. Adolfo Suárez nació en Cebreros en 1932 y murió en Madrid en 2014. Un político español, figura clave de la transición democrática española. Doctor en Derecho, inició su carrera política como gobernador civil de Segovia en 1968. En 1975 participó en la fundación de Unión Democrática del Pueblo Español, grupo que posteriormente presidiría. A continuación, vamos a hablar en el contexto histórico en el que se enmarca. Tras la muerte de su dictador, el general Francisco Franco, en noviembre de 1975, España entra en una etapa de rápida transformación política y social, que se concreta en la restauración de la monarquía borbónica, la legalización de los partidos políticos, la libertad de prensa, la celebración de elecciones libres y la promulgación de una constitución democrática, finalmente ratificada por el pueblo en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. El gobierno de Adolfo Suárez, elegido por el rey Juan Carlos I para dirigir el complicado proceso de transición hacia la democracia, se encuentra en una continua inestabilidad, sometido a la vez a las presiones de todos los sectores, desde la derecha continuista y centralista hacia la izquierda revolucionaria, anclada en las viejas fórmulas políticas de la guerra civil, pasando por las fuerzas nacionalistas que reclaman la autonomía o la independencia de las zonas periféricas de habla no castellana, Cataluña, País Vasco y Galicia. Este contradictorio clima combina el entusiasmo democrático con la continua decepción por la lentitud de las reformas políticas, así como por la aguda crisis económica que tras el aumento de los precios del petróleo en 1973 y 1979 sacude a todos los países occidentales, España con especial dureza. Hacia 1981, la escalada de atentados terroristas realizados por la organización independentista vasca ETA y la agudización de la crisis económica ponen al gobierno en una situación de extrema debilidad y se presagia un inminente triunfo de la izquierda parlamentaria. Un grupo de altos mandos militares, aprovechando la dimisión del presidente del gobierno, que aparentemente habían forzado ellos mismos, se dispone a tomar el poder y secuestra el Parlamento durante la sesión de investidura del nuevo presidente del gobierno centrista, Leopoldo Calvo Sotelo, en la tarde del 23 de febrero de 1981. Tras varias horas de confusión y vacío de poder, la aparición del rey en televisión, desautorizando a los golpistas, aísla a las tropas de la Guardia Civil, que al mando del teniente coronel Tejero habían tomado el Congreso de Diputados. Los rebeldes se rinden al mediodía siguiente, liberando al gobierno y a los parlamentarios, y las masas se echan a la calle en las grandes ciudades para celebrar el triunfo del sistema democrático. Ahora pasaré a hablar sobre la importancia histórica. El 4 de agosto de 1976, el gobierno de Suárez publicó el decreto que hizo efectiva en España una amnistía para los delitos de motivación política, perseguidos por el régimen anterior. En septiembre del mismo año se produjo el nombramiento del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente del gobierno, lo que favoreció la neutralidad de las Fuerzas Armadas a los planes de reforma política. La votación en las Cortes franquistas de la Ley de Reforma Política, que suponían la autodisolución del movimiento, supuso un gran éxito para Suárez, al igual que la legalización del Partido Comunista de España, en abril de 1977, decisión que removió los sectores más conservadores del franquismo. Fundó la UCD, Unión de Centro Democrático, mediante la coalición de diversos grupos democristianos y socialdemócratas, y con esta formación obtuvo la victoria en las primeras elecciones generales de la democracia, en 1977. Dirigió la transición mediante una política de consenso con los partidos de la oposición que se plasmó en lo llamado Pactos de la Moncloa, octubre de 1977. Un año más tarde logró que las Cortes votaran una constitución en virtud de la cual España se convertía en una monarquía parlamentaria. Durante este tiempo mostró un perfil excepcionalmente liberal pese a su procedencia y procuró sumar a todos los sectores en la tarea de construir un régimen democrático para los españoles. Después de las elecciones de 1979 y tras la nueva victoria de la UCD, el rey volvió a nombrarlo jefe de gobierno. No obstante, el intenso desgaste político de este periodo, las tensiones golpistas de algunos mandos militares y de los sectores del franquismo residual, y especialmente la falta de cohesión en el seno de la UCD, contribuyeron a debilitar su posición. En 1980 tuvo que hacer frente a una moción de censura presentada por el PSOE, y ese mismo año ganó por escaso margen de votos la moción de confianza que presentó el Congreso de los Diputados. Debilitada su posición y la de su partido en las Cortes, el 29 de enero de 1981 presentó su dimisión como jefe del gobierno y como presidente de la UCD, cargo en lo que fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo, como dije anteriormente. En el mes de febrero de ese mismo año, el rey le concedió el título de Duque de Suárez. Creó una nueva formación política denominada Centro Democrático y Social, CDS, por la que fue elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1982, 1986 y 1989. En mayo de 1991, tras el fracaso en las elecciones municipales y autonómicas, presentó su dimisión como presidente del CDS y abandonó la política activa para dedicarse profesionalmente a la abogacía.
En 1996 fue nombrado presidente del Consejo Directivo del Consejo Español de Apoyo a los Refugiados, CEAR, y de la fundación de dicha organización. Ese mismo año recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordancia y en 2001 fue designado presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. La conexión con Jerez que tiene Adolfo Suárez es que en Jerez de la Frontera podemos encontrar la avenida de Adolfo Suárez. Esto se confirma en el Diario de Jerez el 28 de marzo de 2014 y dice tal que así. La Junta de Gobierno local aprobó la propuesta de denominación de Avenida Presidente Adolfo Suárez al tramo conocido como Ronda de Circunvalación que va desde la glorieta Tío Pepe a la nueva glorieta del Leroy Merlín, como ya adelantará la alcaldesa María José García Pelayo el pasado lunes tras guardar la corporación un minuto de silencio por el expresidente fallecido. La regidora destaca que Jerez quiere de esta manera rendir homenaje a Adolfo Suárez, el primer presidente democrático de España. En palabras textuales de Pelayo, un hombre, un político al que todos debemos lo que España es en estos momentos una nación moderna con una democracia consolidada. Es, sin duda, una persona en la que todos, especialmente los que nos dedicamos a la política, nos gustaría vernos reflejados, un ejemplo a seguir. Por último, hablaré de la conexión de Adolfo Suárez con la actualidad. Si bien Adolfo Suárez falleció en 2014, su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Su liderazgo y compromiso con la democracia y la reconciliación nacional son valores fundamentales en la sociedad española actual. Además, su papel en la creación de la Constitución Española de 1978 sigue siendo reconocido como un hito importante en la historia política del país. También guarda relación con la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática es una iniciativa del Gobierno español para reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y de la lucha por la democracia. Adolfo Suárez es una figura relevante en esta ley, ya que su papel como primer presidente del Gobierno de la democracia es una muestra del proceso de transición que se pretende reparar y reconocer.